Oseas capítulo 13. Bueno, esta mañana estoy luchando con el tiempo porque se nos va, pero bueno, podemos hacer otras cositas y enriquecer un poco el día por lo que estamos en el primer día, ¿no? Muy bien, Oseas capítulo 13. Sí, hermano, hay un libro en la Biblia que se llama Oseas. Está en el Antiguo Testamento. A propósito, ¿ya hicieron la tarea? ¿Los profetas menores se lo saben? Hagamos un examen rápido. ¿Cómo inicia? Oseas. Bueno, ¿qué sigue? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Ok. Si los 10 mandamientos son las vocales, el saberse los libros de la Biblia, digámoslo así, es el abecedario. Son las consonantes, eso. Hermano, no puede haber un creyente que no tenga estas cosas tan sencillas, claras. Oseas capítulo 13. Y prepárense para todo lo que se nos viene. Es muy posible que esta mañana no podamos profundizar en algunos textos, pues ya les digo, por el tiempo. Así que quizá era motivarles para que esta mañana, con las ideas que nos vamos a mover esta semana, usted pueda llevarlas para su casa, madurarlas, quizás pueda servirles para sus devocionales esta semana. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Edgar lo tiene? Ya lo sé. ¿Sí? Ya ¿Tiene casi. todo el texto ahí de corrido? No, todavía no. ¿No? Quiero una voz que lo quisiera leer. ¿Lo tiene, Jason? Venga, léalo, hermano, por favor. Es que le va a sonar el micrófono. Dice: Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repleto se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente, el que hará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Gracias, Jason, hermano. Estaba como duro. Bueno, Oseas capítulo 13. ¿Qué les parecían las palabras de Oseas? Fuertes, ¿cierto? Fuertes.
Vamos a mirar por qué las palabras tan fuertes, aunque nosotros ya tenemos un contexto, ¿verdad? ¿Por qué las palabras tan fuertes del Señor a través del profeta Oseas? Hermano, estamos ya en el penúltimo capítulo, ya por fin vamos a terminar de estudiar Oseas. Y este capítulo tiene las palabras más severas que nosotros hemos creído. Casi que llega como al clímax del lenguaje del castigo del cual el Señor les ha estado hablando todo este tiempo. Es un discurso divino que proclama el fin de Israel. Ya hemos visto qué clase de relación es la que Israel ha tenido con Dios y cómo el Señor ha llamado a Israel a tener una comunión íntima con Él, una comunión especial con Él. Pero les ha estado dando una profecía, y una profecía de juicio, ¿cierto? Esta profecía de juicio y este juicio del Señor va a venir, ¿por qué causa? Porque el Señor dijo un día, me voy a ir en contra de Israel. O sea, hoy amanecí de mal genio y me voy a ir contra Israel. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por su pecado. ¿Cuál fue su peor pecado? La idolatría. Se dejaron a Dios por irse tras otros dioses. Muy bien, un contextico rápido para todos. El reino de Israel se ha dividido. Reino del norte, reino del sur. Oseas está hablando ¿a quiénes? Al reino del norte. ¿Qué característica tuvieron esos reyes del norte? ¿Qué característica tuvo el pueblo de Israel en el norte? Pecadores. ¿Tuvieron reyes buenos? Reyes malos. En el reino del sur de cuando en cuando salía uno bueno, que buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero en el reino del norte su característica fue que todos sus reyes fueron malos. Todos se alejaron del Señor, no hicieron lo recto delante del Señor. ¿De acuerdo? El reino del norte se llamó como Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. El reino del norte tenía ¿cuántas tribus? 10 tribus. El reino del sur tenía 2 tribus. Muy bien. Y el Señor ha estado hablando a la tribu del norte, a Israel. Y el Señor les ha dicho que van a venir unos personajes, que va a venir un imperio, que va a servir como instrumento en la mano del Señor para afligir a Israel por su idolatría, para afligir a Israel por ellos haberse alejado del Señor. ¿Quiénes serían aquellos personajes que el Señor iba a utilizar? Los asirios. Ya el Señor les ha dicho, los asirios los van a llevar y los van a llevar cautivos. Toda la riqueza que ustedes tienen y todo lo que ustedes han hecho va a quedar despedazado y va a quedar en el piso. Así que esta es la última palabra de juicio, la última palabra de advertencia que hace el Señor para el reino del norte. Lo que quedó de este reino del norte es lo que nosotros hoy venimos a entender, hoy venimos a asimilar, lo que nosotros entendemos como los samaritanos. ¿De acuerdo? Algún día de estos, cuando sigamos estudiando los profetas, vamos a hablar de esto. Así que encontramos aquí unas palabras de juicio. ¿Se dieron cuenta ustedes las palabras de horror que hay ahí? Es un juicio del Señor terrible que les vendrían. Y entremos a mirar, porque estos primeros versos, hermanos, nos van a definir dónde empezó todo. ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien. Oseas 13, verso 1. Luego vamos a ver, cuando sigamos, porque la idea es que podamos seguir en la exposición del resto de los profetas menores, y se van a dar cuenta cómo la historia de Israel se empieza a tejer de una manera que empieza todo a ser muy claro en nuestra mente y lo que el Señor nos está comunicando. Noten, entonces dice el Señor, cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado en Israel más que pecó en Baal. ¿Y qué? Y murió. Muy bien. Cuando el profeta se refiere a Efraín, está hablando de la tribu del norte. Ya dijimos, Efraín era una de las tribus
que estaban en la parte del norte. También pudiera ser que el profeta se refiriera al reino del norte con qué otra palabra? Samaria. ¿Sí lo vieron que al final el profeta va a decir Samaria? Está hablando del mismo reino, no está hablando de diferentes personas. Para iniciar, toma una tribu como referencia y habla a la tribu del norte. Y termina diciendo Samaria, pero está hablando de las mismas personas, ¿de acuerdo? Del reino del norte. Muy bien. Ustedes recuerdan que mientras nosotros hemos leído, el profeta nos ha ido metiendo también en la historia y en el tiempo que vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, lo que nos ha comunicado el profeta es que era un pueblo bien complicado, ¿no? ¿Tenían dinero? Sí, tenían mucho dinero. Y hemos hecho una comparación ahí con nuestra sociedad, ¿no? El rico tenía mucho y el pobre tenía poco. El rico quería más por encima de él. ¿Cómo era que estos personajes habían tenido mucho? Aprovechándose de los de abajo. ¿Recuerdan? Israel tenía pesas falsas. Y ellos se sentían muy seguros y ellos se sentían muy orgullosos de ellos. Recuerdan que nosotros hemos estudiado con el profeta Oseas cómo ellos construyeron grandes ciudades. Perdón, grandes edificios. Grandes ciudades, y donde parecía que el dinero estaba como fluyendo en medio de la sociedad. Bueno, ahí los tenemos. Ellos se sentían seguros sin importar quién viniera contra ellos. Noten que el versículo dice, cuando Efraín hablaba, cundía el temor. O sea, parece ser que el pueblo de Israel había tenido unas grandes victorias en batalla. Eso los llevó a que su voz se hiciera sentir. A que nosotros estamos aquí y cuando nosotros hablamos, o sea que habían tenido un buen reconocimiento en medio de todo ese pueblo porque seguramente habían ganado algunas victorias militares. ¿El pueblo de qué? De Israel. Se olvidó que esas victorias habían venido ¿de dónde, hermano? ¿Quién les dio esas victorias? ¿Es porque ellos fueran un pueblo muy numeroso? ¿Muy guerrero? ¿O es porque el Señor estaba con ellos? Y el Señor era el que les había dado esas batallas, pero ellos dijeron, mi brazo, mi fortaleza, mi estrategia, mi forma de hacer negocios. ¿Por qué ha crecido esta ciudad? Porque nosotros somos muy hábiles, porque nosotros somos muy pilos. Y se les olvidaba que ellos sí tenían un montón de riquezas robando a los demás. Muy interesante eso, ¿no? Así que viene el Señor y les dice, cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado en Israel. ¿Tuvieron nombre? Tuvieron nombre. Pero, ¿cuál es el pero que ustedes encuentran ahí? Pecó. Ellos en realidad se creían muy fuertes, pero en realidad no eran fuertes. En realidad estaban muertos. Y el Señor, a través del profeta, explica cuál fue su pecado. ¿Qué dice? Más pecó en Baal. ¿Hace referencia a qué? A la idolatría. Hace referencia a sus dioses. ¿Qué les podría traer su idolatría y su alejamiento del Señor? Pues no esperen otras cosas. Recuerda, digo que hemos visto en otros textos anteriores, siembran vientos, ¿qué van a cosechar? Se han alejado del Señor, ¿qué van a cosechar? La muerte, la esclavitud. Se han alejado de Dios y han dejado a Dios de un lado. Ok, dejaron a Dios de un lado, ¿por qué razón? Según ese texto. Por Baal. ¿Quién era Baal? Una de las tantas formas de dioses que ellos tenían ahí, pero es que el Señor se había acercado a ellos y se había mostrado Dios como Dios ante ellos.
El pueblo había visto la provisión de Dios. El pueblo había visto a Dios sosteniéndolos a ellos. Más adelante ahora lo vamos a ver, aunque ya estudiamos eso la vez pasada. Cuando el Señor trae a su memoria la historia de ellos y les recuerda a Jacob, les recuerda a su padre y les dice: yo he sido su padre. ¿Quién los ha alimentado? ¿Quién los ha traído hasta aquí? ¿Es que ustedes han sido muy hábiles? No, es que esa ha sido mi provisión. Ese ha sido el Dios cuidando a su pueblo. Una pequeña aplicación para nosotros. ¿Qué lo ha traído a usted hasta este momento de su vida? Sea por la circunstancia que usted esté pasando. ¿Quién lo ha traído hasta aquí hoy? El Señor. ¿Quién nos ha mantenido? El Señor. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, yo sé que el Señor los está bendiciendo y están pasando por un tiempo tranquilo del Señor, porque ustedes son muy hábiles. Perdónenme, hermano, si los golpeo, no es... No, ya les dije que sí es mi deseo golpearles. Para que nosotros entendamos que no es nuestra fuerza, que no es nuestro brazo, que no es nuestra estrategia, es gracia del Señor. Todo lo que tenemos en nuestra vida es gracia del Señor. Ya se nos acerca el tiempo de despedir el año, ¿no? Y hace un año estábamos recordándonos las mismas palabras. Empieza enero. Si llegamos a diciembre, ¿por qué será? Porque el Señor así lo quiso. Las circunstancias de nuestra vida, los detalles de nuestra vida. Nosotros creemos en la soberanía del Señor, que controla cada detalle en nuestra vida. Y nosotros decimos, y el pueblo había experimentado la bendición y la provisión del Señor. Y estos corren tras otros dioses, corren tras Baal. Pensemos. Otra vez, volvamos al ABC. Primer mandamiento, ¿qué dice? Alguien que salve la patria. Primer mandamiento. 30 dioses. Tiene que ver con el segundo, pero es diferente. No tendrás. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? Todo lo contrario, hermano Héctor. Dice, más pecó. ¿En dónde? Y lo señala directamente. Pregunta, ¿conocían el mandamiento? Lo conocía. ¿Conocía el pueblo de Israel los mandamientos del Señor? ¿Conocía el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. No hay manera, hermano, de que nosotros sirvamos a otros dioses y no seamos unos idólatras. El pueblo conocía el mandamiento. Al servir a otros dioses, el Señor les dice: ustedes están muertos. Ustedes levantan su voz y quieren hacerse notar en medio del pueblo, de las naciones. Pero el Señor se acerca y les dice: ustedes están muertos porque se han alejado de mí. Han violado el mandamiento. Verso 2. Ahora, note las palabras, hermano. Ahora, ¿qué tienes ahí, Santi? Ok, las Américas dice: ahora añadieron. En la Biblia de 1960, ¿qué dice? ¿Añadieron? Me gusta más mi versión. Es broma, dice, Señor. Esa. Ahora siguen en su pecado. Nos sirve esta palabrita porque no solamente ellos añaden a su pecado, o sea, tienen un pecado. Por lo que nosotros miramos así rápidamente en un vistazo, tienen un pecado. ¿Cuál? Un Dios ajeno. Ahora, a ese pecado que tienen, ¿qué dice la Biblia? Añaden. Y no solamente añaden a su pecado, sino continúan en eso. Ahora, siguen en su pecado, añaden a su pecado, con su plata se han hecho, ¿qué? Imágenes de fundición, ídolos de su invención, toda obra de artífices. Y entonces dicen los sacrificadores que besen a los... ¿Qué fue lo que le añadieron al primer pecado?
O sea, añadieron, hermana Yolanda, añadieron a la transgresión del primer mandamiento el segundo mandamiento. ¿Qué dice el primero? No tendrás dioses. ¿Qué dice el segundo? Qué pueblito, ¿no? Hermano, ¿usted se acuerda que nosotros antes hemos leído que el texto nos ha comunicado, vamos a pecar, pero vamos a hacerlo? O sea, vamos a irnos en contra de Dios, pero vamos a irnos como es, con todo. Eso es lo que el profeta está diciendo. Añadieron a la transgresión del primer mandamiento, ahora añaden el segundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, no te harás imagen. ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano. Besan, se dan cuenta ustedes, miren su texto, se dan cuenta que ahí dice que ellos besan sus becerros, se rinden ante ellos, lo aman, lo aman. La imagen de besar esa imagen es parte de una rendición total, de un culto total que ellos rinden a sus dioses. Y el hecho de ellos acercarse y besar los pies de sus dioses, ¿qué indicaba? Terrible, ¿no? ¿No les parece una condición terrible en medio del pueblo? Dios les había advertido, tengan cuidado, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes algunos textos donde el Señor les había dicho, no van a andar ustedes delante de dioses ajenos, cuídense? El Señor se lo había dicho, tengan mucho cuidado de cuando ustedes lleguen a la tierra a correr tras otros dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Hermano, todo lo contrario, todo lo contrario. Muy interesante, mire, veamos el capítulo 8, verso 12, una hojita atrás, 8:12. Mire lo que les dice el Señor. Le escribí las grandezas de mi ley. ¿Y fueron qué? Hermano, el pueblo no va a salir ileso. ¿Y sabe por qué no va a salir ileso? Porque ha pecado de una manera alevosa delante del Señor. No ha pecado, como hay un dicho por ahí raro, ¿no? El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Bueno, estos personajes no. Porque el Señor les había dado la ley. ¿La conocían? La conocían. Pero ¿qué hicieron ellos con la ley? La amaron, la abrazaron, la guardaron, la transgredieron. Lo que dice el texto fue que lo tuvieron como cosa extraña. La ley del Señor. Mejor nuestros Baales. ¿Cómo era que habían hecho sus Baales? ¿Recuerdan cómo fue que lo hicieron? ¿De dónde tomaron los recursos para ellos hacer sus dioses? De lo que le pertenecía a Dios. Eso, de las mismas bendiciones que el Señor le había dado. ¿Recuerdan que ya hablamos de eso? Dice, hagámonos un gran becerro, un Baal, bien bonito, que quede bien bonito, para adorar de una manera. Y vamos a ponerlo aquí en un altar, vamos a hacer un altar de piedra, bueno, no sé, oro, lo que sea. Bien bonito, vamos a ponerlo ahí. ¿Cómo vamos a adornar ese altar? Pongámosle flores. ¿Qué más le ponemos? Uvas, vino, o sea, que quede bien bonito. Traigan de todo lo que el Señor nos ha dado, de todas las bendiciones de Dios, y vamos a adornar el altar de Baal, ¿o no? Eso es lo que ha pasado durante el pueblo de Israel, eso es lo que nosotros hemos visto. El Señor les dice, mira, ahí tienen ese gran jardín, ¿o no? Y ahora ellos dicen, ¿qué hacemos con ese gran jardín? Traigamos esas bonitas flores y vamos a ponerlas a los pies de Baal, para que el sacrificio nos quede. Vamos a pecar delante de Dios bien bonito. Eso es lo que ha pasado. ¿Les suena a ustedes conocido ese temita? Podríamos, una aplicación así rápida, ¿podríamos nosotros hoy estar en la condición del pueblo de Israel?
Bueno, salgamos de la duda. Primera de Juan 5:21, a ver si. De pronto. Hermanos, llegó la hora y 5:21. ¿Podríamos nosotros caer ahí? ¿Qué dice la Biblia, Edgar? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dice Edgar? ¿Qué le dice el Señor? Hijitos, guárdese de los Ídolos. ¿Podemos nosotros estar en grave peligro o no en grave peligro? En grave peligro. Como dijo algún autor, nuestro corazón es una fábrica de ídolos todo el tiempo. Nosotros hoy miramos desde lejos a Israel y dice, qué pueblo tan impío, ¿no? El Señor les da la ley y ellos rechazan a Dios, habían visto al Señor y ellos la rechazan. Bueno, no hablemos mucho del pueblo de Israel. ¿Y nosotros dónde estamos? En la misma condición. Y estamos tan en la misma condición que el Señor nos da una advertencia por medio de Juan y nos dice, cuídese. ¿Les suenan esas palabras conocidas? El Señor se acerca al pueblo de Israel y le dice, cuídese. Cuídese. Nosotros, no, es que nosotros ya no adoramos ídolos, ya no tenemos imágenes. Ya hemos hablado mucho, hermano, del primero y del segundo mandamiento. Y sí tiene que ver con nosotros. Y sí podemos estar nosotros violando de una manera tan terrible como violó al pueblo de Israel el primero y el segundo mandamiento. Ya hemos hablado de eso. Y hemos dicho cómo en la iglesia del Señor, hoy por hoy, Jesús viene siendo un gran desconocido. Hoy se adora en la iglesia a un Jesús que nosotros inventamos con estas hermosas manos. Con esas gorditas manos, hemos hecho un Jesús a nuestro acomodo. Ese Jesús que a nosotros nos gusta, ese Jesús chévere, ese Jesús al que nos referimos pecaminosamente como un bacán. Es que ese sí nos cae bien y nos gusta. Pues vamos a Oseas, hermano. Ahí tengo harto que hablar, pero vamos a Oseas. El Señor les dice, cuidado, no andaréis en pos de dioses ajenos. El Señor se lo había advertido. Verso 3. Debido a su pecaminosidad, debido a su pecado, noten que el verso 3 empieza diciendo, ¿cómo inicia? Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Bueno, se me fue su merced con palabras gruesas. Por tanto, o sea, como consecuencia, sí, a causa, por eso. ¿Por qué? Por su idolatría. Le dice el Señor, por tanto serán, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que nosotros decimos? Hay un símil que el Señor está utilizando a través del profeta y dice, ¿con qué los comparo a estos insensatos? Y les dice, mire, ustedes se creen tan hábiles, pero ¿sabe qué son ustedes? ¿Sabe cómo son ustedes? Y el Señor se lo explica. Se lo va a explicar de una manera suave. ¿Cómo la qué? Niebla de la mañana. ¿Qué pasa con la niebla de la mañana? ¿Cuánto dura? Empiezan a salir los primeros rayos del sol y ¿qué pasa con la niebla? Se evapora, Si usted en la mañana quisiera esconderse, ¿se escondería detrás de la niebla? Interesante eso, ¿no? No. Ahora, como el, ¿qué? Rocío de la madrugada. Y lo explica el Señor, ¿qué sé? ¿Cuánto dura el rocío? ¿Cuánto puede durar? Y se lo está explicando el Señor. ¿Cómo la qué? ¿Qué tienen ustedes ahí? Tienen una palabra, yo tengo la palabra como la paja que la tempestad arroja de la era. ¿Como la qué? Como el tamo, como la paja. ¿Sí me van a entender? Pasa un viento y
pasa un viento y se las lleva. Como el humo que sale por la chimenea. Eso es lo que son ustedes. ¿Ustedes son fuertes? No, ustedes son solo humo. Ustedes piensan que son muy fuertes en medio de los imperios, en medio de las ciudades de su momento. No. ¿Por qué razón? Por su pecado, por su idolatría. Ustedes creen que están muy vivos y ustedes creen que son muy fuertes, pero el Señor les dice, ustedes están muertos. ¿Sabe cuál es su condición? Ustedes son solo como el rocío de la mañana. Ustedes son solo como la niebla. Noten, Efraín buscó en Baal, buscó vida en Baal, buscó su satisfacción en Baal. La consecuencia natural, ¿cuál será? Muerte. No va a venir otra cosa. Y el Señor los compara de esa manera. Y el Señor señala por medio de estas cosas cuál será, hermano, su grado de destrucción. La realidad es que ellos no son tan fuertes. Va a venir su destrucción. ¿Por qué? Por haberse alejado del Señor. Cosechan vientos. Siembran vientos. Van a cosechar. Muy difícil. Eso no necesita esta mañana de gran teología para que nosotros entendamos esto. Se alejan del Señor. ¿Qué esperan? Hemos hablado entre nosotros. Lo peor que le puede pasar al hombre es que el hombre se aleja del Señor y no pasa nada. No, hay personas que se alejan del Señor y vea, pues, ahora la pasan chévere, dicen ellos. Ellos se alejan del Señor y ahora disfrutan y viven su vida y viven en su pecado, chévere. Chévere. Están bajo el juicio del Señor. El Señor está contra ellos. Quien se aleje del Señor, quien viole el mandamiento del Señor, quien tome por menos la ley del Señor, no espere otra cosa. Muerte, destrucción. La paga del pecado será. No es más, hermano, el Señor lo ha dicho. Ya vamos a ver más adelante quién lo haría. Porque ellos van a ser destruidos. ¿Quién está en contra de ellos? Vamos a analizarlo. Verso 4 y verso 6. Noten cómo en las primeras palabras 13:4. ¿Qué dije? Del verso 4 al verso 6. Noten que ahora, quizás en las primeras palabras que nosotros vemos, notamos que es un mensaje que está dando el profeta. Pero ustedes noten algo, como cambia un poco el mensaje, o el mensaje no, quien lo está transmitiendo, y dice el verso 4, más. O sea, parece que quien entra a hablar ahora es Dios mismo. Y dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Les dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En tus pastos se saciaron, y una vez, ¿qué? Una vez repletos, se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Notaron todo lo que hay en el texto? Han rechazado al Señor, han rechazado su pacto. ¿Qué vendrá? La consecuencia. Y hay un argumento, y el Señor echa mano a su argumento del pasado y del presente para explicarles su futuro. A los hermanos que hemos estado hablando los jueves, el Señor les dice, hacia su futuro les espera esto. ¿Por qué razón? Porque sí, Jorman, ¿a dónde echa mano el Señor? A su pasado, y echa mano a su presente, echa mano a su pasado y echa mano a su condición de ahora, y le dice, por eso les va a esperar. Si ves, Jorman, siempre se ha desarrollado en la escritura de la misma manera. Dios se presenta como el Dios de su historia, hermanos. ¿Lo leyeron? Dice, mas yo Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. Imagínense el pueblo aquí al lado de aquí está el pueblo, ¿no? Y están al lado sus baales, están sus altares y todo. Y viene el profeta y les dice,
yo soy Jehová tu Dios. O sea, un mensaje del mismo Señor y les dice, yo soy su Dios. Esto que ustedes se han inventado es invención suya. El Señor les dice, yo soy su Dios. Yo he sido tu Dios. Yo no soy el Dios que se limita a esos ciclos mitológicos, porque todos esos eran en realidad dioses de su mitología que habían salido de toda esa perversidad del corazón, dice el Señor. No es que el Señor esté aprobando sus dioses, es que el Señor está diciendo, yo he sido su Dios. Y la historia comprueba que yo he sido su Dios. ¿Quién lo sacó de Egipto? ¿Ese Baal? ¿Quién lo sacó de Egipto? ¿Ese becerro? ¿Quién lo sacó? El Señor les dice, he sido yo, el Dios verdadero. No hay otros dioses. Ustedes se comportan así, pero no es que haya otros dioses. Ustedes se comportan como si tuvieran otros dioses, pero no. El Señor se acerca y les dice, yo he sido su Dios. Yo he sido su Señor. Los cuidó, los alimentó. Tuvieron hambre en el desierto. ¿Qué hizo el Señor? Necesitaron agua. ¿Qué hizo el Señor? Tuvieron frío. ¿Qué hizo el Señor? Tuvieron calor. ¿Qué hizo el Señor? Los cuidó, los guardó todo el tiempo. Y el Señor se acerca y les dice, yo he sido su Dios. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Y el Señor se confirma estas palabras. Y si ustedes no van a conocer, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a. Y esas son palabras, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que estarnos repitiendo. No hay otro en quien podamos ser salvos sino en quién. En Cristo. El Señor se acerca y les dice, Dios se acerca y les dice, yo he sido su Salvador. Es que no se dan cuenta. Pero estos no pueden reaccionar. ¿Por qué no pueden reaccionar? Por su pecado. Su corazón está tan ligado, su corazón está tan amarrado a su pecado que ellos no pueden ver la gracia del Señor. No pueden ver toda la bondad del Señor. Si notan, miren, verso 5, yo te conocí en el desierto. En el desierto, cuando ustedes se acuerdan, cuando ustedes andaban en carpas, yo era el que estaba ahí y yo los estaba cuidando. Claro, ustedes hoy tienen sus grandes casas, sus bonitos jardines, tienen chofer, tienen servidumbre. No se olviden que yo los conocí a ustedes en el desierto. Cuando ustedes vivían allá en carpitas, era yo el que los cuidaba, era yo el que los llevaba. Yo quiero que le damos un texto, hermano. Deuteronomio 11, por favor. Hermano, perdón, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, hermana, con misericordia, por favor. Deuteronomio 11. ¿Será que se puede, pero con esa pregunta, ¿será que se puede aplicar el tercer mandamiento a esta lección también? Porque pues ellos tenían a Dios primero y era especial para ellos, pero al coger los ídolos ya volvieron como vano a Dios. Él no vale mucho, pero vale más mis deseos. ¿Será que voy a aplicar? ¿No tomarás el nombre de Jehová de Dios en vano? Sí, hermana, sí, claro. Sí, yo creo que sí. Claro, es que volvemos al mismo tema. No se les olvide la tareita de David. Desarrollenla en su casa y nos comparten ahí. ¿Cuántos mandamientos violó David? Léanlo, estudienlo y nos dicen, tantos. 11, 12, bueno, los que sean. Deuteronomio 11, miren lo que el Señor les había dicho. Ay, hermano, no vamos a alcanzar a ver todo hoy. Dice, ¿tienen? Deuteronomio 11, verso 13, déjenme, yo lo leo a su favor. Dice, si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, les dice el Señor, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, daré la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarte. Verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se deje ¿qué? Engañar, y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de
El verso 17, no sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis bien pronto en esta buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como insignias entre vuestros ojos. ¿Se lo había dicho el Señor o no? ¿Tenían el mandamiento claro o no? Qué testarudos, ¿no? Y nosotros conocemos el mandamiento. Les dice el Señor, cuidado, cuidado. Llega el pueblo allá, ¿verdad? Llegan los varones y el Señor les dice, cuidado, no vayan a buscar esposa entre ellos. ¿Qué hicieron? Todo lo contrario a esto, sí. ¿Algún parecido con la realidad? Ya se las he cantado. Cuidado, cuidado. Y usted también. El Señor les dice, cuidado. Los que estén buscando esposa, esposo, novia, novio, el Señor les dice, cuidado. Sí, es que esa mujer, no hay una en la iglesia con los ojos que tenga ella. Solo tiene un pequeño defecto. Mire, es buena gente, es trabajadora, es lo más de sencilla. Es, mejor dicho, esa mujer abre los ojos y el mundo se ilumina. Solo tiene un defecto, un pequeño defecto. ¿Cuál, Fabián? Que no es creyente. No es creyente. No tiene ningún defecto, solamente que no es creyente. Solo le falta ser cristiano. Cuidado, solo le falta ser cristiana. ¿Sí? El Señor les dice, cuidado, cuidado. Mire, puede ser la reina de belleza, puede ser hermano. El Señor les dice, cuidado, no camine por ahí. Estos muchachos no van a poder embarrar a hermano José porque les vamos a caer con toda. El Señor les dice, tengan cuidado. Hermano, pregunta. Si el Señor, si nosotros tuviéramos todo lo que nosotros queremos, pero no está Dios, la pregunta es, ¿seríamos felices? Si su respuesta ya no profundo en su corazón, sí, yo puedo llevar mi vida sin Dios, usted tiene problemas. Si usted piensa que la solución de su vida es la casa en el Nogal, en los Rosales, usted tiene problemas. Si usted piensa que la solución a todos sus problemas en realidad consiste en lo material, usted tiene problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, la verdad, yo podría vivir sin Dios y pasarla chévere. Tiene problemas. Sí, la verdad, yo puedo pilotear. Esa palabra me la enseñó fue Daniel. Yo puedo pilotear mi vida. Usted tiene problemas. Usted tiene problemas. No podemos, hermano, nosotros como creyentes pasar impasibles por nuestra vida. O sea, siendo impasibles más bien al llamado del Señor. Por favor, cuídense. Por favor, atiendan al mandamiento del Señor. Por favor, tengan cuidado con el mandamiento del Señor. Cuidado con ser olvidado del Señor. Ustedes se dan cuenta de lo que el apóstol, lo que Oseas está diciendo. Miren, volvamos a Oseas. Oseas 13. Verso 6. ¿Lo tienen? Miren lo que pasa. En sus pastos se saciaron, y una vez más repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa, ¿qué? Comemos, nos llenamos, nos olvidamos de Dios. Ahí está. Comemos, nos llenamos, nos olvidamos de Dios. ¿Podría pasarnos a nosotros? Nos ha pasado.
Propósito, ¿por qué fue que llegamos a este tema con Oseas? Porque Oseas se casó con Gomer. Gomer nos ilustra ¿a quién? A nosotros. ¿Podemos terminar nosotros siendo una Gomer? Podemos terminar nosotros siendo una Gomer. Comemos, nos llenamos, nos olvidamos de Dios. Nos puede pasar a nosotros. Claro, ya no tenemos asirios que nos vengan a llevar cautivos, ¿no? Ya no tenemos unos enemigos de esa manera que nos vayan a llevar cautivos. Pero no se nos olvide que a nosotros no nos espera un juicio de los asirios. Nos espera un juicio final, un juicio eterno. Israel fue librado de la esclavitud, hermano, para tener una relación con Dios. Mire, en sus pastos se saciaron y una vez repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. No, verso 5 dice, yo te, o sea, yo te llamé para que tuviéramos una relación especial. Ya hemos hablado de esa palabra conocer, ¿no? Esa palabra conocer en la escritura, en su contexto, nos lleva a entenderla como cuando una pareja tiene relaciones. Se conocieron, tuvieron relaciones. El Señor llama al pueblo y le dice, yo los llamé para que tengamos una relación, para que tengamos comunión. ¿Y qué hicieron ustedes? Les di de mi bien, ellos tomaron de su bien, comieron, se llenaron, se olvidaron del Señor. ¿Qué hicieron con todo el bien que el Señor les había dado? Olvidarse de Dios. Israel, hermano, fue culpable de olvidarse del Señor. Vuelvan un par de hojitas atrás, Oseas 2:13. Dice 2:13, la castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares y se iba atrás sus amantes. ¿Qué dice? Se olvidaba de mí. Olvidándose de mí. Dice, hermano José, iba a Oseas y decía, voy a llevarle un obsequio a mi esposa. Así como el hermano José, un collar de diamantes, una cadena de... Y le llevaba alhajas para que ella estuviera presentada delante de su esposo. ¿Qué hacía Gomer? Se ponía su collar de diamantes, se atalajaba con todos los regalos de su esposo para irse con sus... Terrible esa Gomer, ¿no? ¿Se me va a entender? Terrible esa Gomer. Bueno, hermano, nosotros hemos visto, hemos experimentado la bendición del Señor de nosotros y nosotros no estamos muy lejos de ser una Gomer, de muchas veces haber sido una Gomer, como dice Edgar. Hemos visto el bien del Señor en nuestras vidas y el Señor en medio del bien nos dice, cuidado, cuidado. A veces nos dejamos como llevar un poco rara la idea porque dice, el Señor nos está bendiciendo. El impío dice, todo lo que yo tengo es de porque Dios me lo ha dado. ¿Y qué hace con todo lo que el Señor le ha dado? Irse en contra de su Señor. Y a veces el creyente dice, pues estoy en desobediencia, ahí ando a medias, pero Dios me bendice a mí mucho. Esta semana se fue Fercho. Esta semana teníamos una conversación bien interesante con Fercho. Cómo él se está viendo como atacado por algunas personas que están al lado de él. ¿Dónde son esa clase de cristianos? Hoy no puedo ir a la iglesia, pero pues voy a hacer mis negocios porque el Señor me está bendiciendo de una manera. Me está bendiciendo el Señor de una manera tan escandalosa que ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, pero gracias a mi Señor. Y empieza a construir su ídolo. La idolatría en nuestro corazón es tan, ¿cómo se dice? Tan sutil
que nosotros terminamos siendo un adorador de un Dios diferente y nosotros no nos damos cuenta. Y somos unos expertos para camuflar nuestros ídolos. Es que el Señor me está bendiciendo mucho. Como el Señor me está bendiciendo mucho, todo esto es bendición de Dios. No puedo ir a la iglesia. Nunca más volví a la iglesia, pero todo esto es bendición de mi Señor. Yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no tengo mi tiempo de oración con el Señor, pero yo sé que todo esto es del Señor. Y termina siendo esa riqueza y termina siendo ese bien su ídolo. Pero como usted le echa perfume cristiano, sí huele a cristiano. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Hermano, el Señor los bendice y ellos toman esa bendición para irse detrás de sus baales y disimulan. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo siguió ofreciendo sacrificios. Lo siguió haciendo. ¿Sabían cómo hacerlo? Sabían, hermano. Terrible, terrible ese pueblo. Pues ahí estamos nosotros, hermanos. Tengo que terminar aquí en el verso 7, hermano. Yo quisiera invitarle a que dentro de 8 días no se pierda. Porque el verso 7 termina diciendo así. O continúa más bien diciendo así. ¿Cómo dice su Biblia? Lea su Biblia, hermano, para que pues no diga que yo... Pues por culpa de ver que predicó mal. ¿Qué dice? Por tanto. ¿Qué es ese por tanto? A causa. Ok. Por tanto, ¿qué dice? Yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Por tanto, yo seré para ellos como león. ¿Quién es el que está diciendo yo? ¿Cuál es su mayor problema, Fiverr? Su peor problema con el pueblo es que el Señor viene y le dice, ¿sabe que usted no está problemado con el resto? ¿Usted está problemado? Ahí tienen un pequeño problema. Se han alejado del Señor y el Señor viene y le dice, su problema no es allá, su problema es... El Señor dice, por tanto, yo voy a hacer a ustedes. Uy, no, esas palabras no nos gustan. No. Les gusta recibir, el Señor los va a bendecir. Amén. El Señor les va a prosperar. Amén. El Señor les va a dar. Amén. Pero el Señor va a venir en contra de ustedes como león. Uy, no, esa no es palabra del Señor. Esa no es palabra profética. Esa no me gusta. Me gusta que me digan que el Señor me ama mucho, que Él me quiere mucho, que el Señor sí va a estar dispuesto a darles un abrazo de oso. Mírenlo. Termino con esto. Por tanto, yo seré para ellos como león. ¿Sí lo notan? Como un leopardo en el camino los acecharé, Diego. Como osa que ha perdido a su hijo los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré. Como león, fiera del campo que los despedazará. Duro. Uno a veces dice, dame un abrazo de oso. ¿Cuál es el abrazo de oso que uno quiere? Ese cariñosito. Pero en realidad uno no quiere un abrazo de oso. ¿O sí? No. O, ¿se dan cuenta que el texto lo dice? En realidad usted no quiere un abrazo de oso. Una cosa es cuando el Señor se acerca a través de la Escritura y Él sí nos dice, y Él sí pronuncia. Y Él dice, ustedes son mis cachorritos. Y yo voy a ser como ese león que cuida a sus cachorritos. Yo voy a ser como ese león que va a cuidar de los suyos. Pero otra cosa es cuando ya nosotros no somos los cachorros, sino somos la presa del león. Y el Señor se acerca a ellos y les dice, por su pecado, por su idolatría y por haberse alejado, yo voy a hacer, ya no voy a ser su protector, voy a ir en contra de ustedes. Duro. ¿Lo va a cumplir? No se la pierdan dentro de 8 días. Se nos ve el tiempo, no alcanzamos. ¿Va a cumplir el Señor su juicio? ¿Va a ser el Señor como oso contra ellos? ¿Va a ser el Señor como leopardo? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo esta mañana, dijo, voy a ir, simplemente amanecí en alguien y quiero irme contra ellos.
Hemos visto a través del libro, a través del profeta Oseas, cómo el Señor los llama y los llama y los llama en relación con el Señor. Y hemos hablado y hemos dicho a nosotros, Señor, ¿por qué no lo cae de una vez fuego y que los destruya a todos? ¿Por qué razón? Vemos la bondad del Señor. Vemos como el Señor vez tras vez vengan a una comunión. ¿Por qué cree usted que está aquí esta mañana? ¿Por qué cree usted que el Señor lo trajo aquí esta mañana? Usted llegó aquí de casualidad. Tú viniste de casualidad, tú ya habías venido. O sea, vinieron porque esta mañana, pues, ¿qué les está comunicando el Señor? ¿Sí me van a entender? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? A mí también. Pues yo estoy enseñando esta mañana, pero ¿qué nos está comunicando el Señor a través de la Escritura? Porque nosotros a veces terminamos siendo ese pueblo, ese comer. Hemos visto la bendición del Señor. Es hora entonces, hermano, de que dejemos de jugar a ser cristianos. Es hora de tomarnos nuestra vida cristiana en serio, nuestra comunión con el Señor en serio. Esto no se trata de cada 8 días y pañitos de agua a ti y allá. Fallamos, mucho. Pecamos, mucho. Corra al Señor. Corramos al Señor. Señor, pequé, Señor, fallé. Corramos al Señor. Tengo muchas cosas más por deciros, pero se nos fue el tiempo. Dentro de 8 días continuamos, hermanos, les animo. No sé si conmigo o con Humberto, pero oremos, mis hermanos, y que el Señor nos ayude. Padre, gracias por esta mañana. Qué buen tiempo el que hemos podido compartir con nuestros hermanos. Qué buen tiempo el que hemos sido llamados hoy juntos, adorando, cantando, estudiando el mandamiento, estudiando la Escritura a través de Oseas. Padre, esta mañana tenemos que pedirte perdón. Nosotros hoy de lejos señalamos al pueblo de Israel, pero a veces terminamos siendo como Gomer, como el pueblo de Israel. Señor, entendemos que nosotros no podremos salir ilesos si vamos en contra tuya, Señor. No podremos salir ilesos si persistimos en nuestra desobediencia y en una desobediencia abierta contra ti. Solo tú puedes redarguir nuestro corazón esta mañana por tu palabra. Te pedimos perdón, Padre. Perdona nuestra desobediencia. Coloca en nuestro corazón un corazón sencillo, un corazón humilde para recibir lo que tú nos has dado esta mañana. Padre, y que podamos volvernos a ti. Guárdanos de ser aquellos que se olvidan de ti. Guárdanos de creer nosotros, engañarnos a nosotros mismos con nuestro propio corazón, creyendo que las bendiciones que recibimos de ti son como una aprobación. Porque entendemos que las bendiciones que tenemos de ti vienen de tu mano y de tu providencia. Pero si no entendemos que vienen de ti, solamente nos servirán para llevarnos y para alejarnos de ti. Ayúdanos. Ayúdanos a conducir nuestra vida. En realidad no sabemos cómo hacerlo, Señor. Te pedimos perdón. Gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos que han dispuesto de su tiempo para estar aquí. Por favor, bendícelos. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos durante esta semana de trabajo, de responsabilidades, de cuentas por pagar. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para comportarnos esta mañana dignamente como hijos de luz, como debemos hacerlo donde quiera que nos desempeñemos. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.